y al mejor estilo del café colombiano. Yo hoy quiero hablarles de un libro que sinceramente me pareció muy interesante porque pues ayuda a entender muchos de los problemas que vivimos diariamente en Colombia. El libro se llama Economía Esencial de Colombia, las raíces de la crisis, escrito por Eduardo Lora. Y aunque pues el título suena súper técnico, realmente el libro está escrito de una manera muy sencilla y muy fácil de entender. Lo que más me gustó es que no se queda solamente hablando de números o estadísticas, sino pues que conecta la economía con las cosas que vivimos todos los días. La pobreza, el desempleo, la desigualdad, la inflación, la corrupción y hasta el medio ambiente. Básicamente el autor intenta responder una pregunta muy importante. ¿Por qué Colombia sigue teniendo tantos problemas económicos y sociales, incluso siendo un país con muchísimos recursos naturales y humanos? Y a medida que uno va avanzando allí en el libro, empieza a entender que muchos problemas del país no aparecen de la nada, sino que tienen raíces mucho más profundas. En el primer capítulo habla sobre quién tiene realmente el poder dentro de la economía colombiana. Y algo que me llamó mucho la atención es que el autor explica que la economía no funciona automáticamente ni de forma neutral. Detrás de cada decisión económica siempre hay grupos con intereses diferentes. Por ejemplo, el gobierno crea leyes y regula la economía. Las empresas producen bienes y generan empleo. Los bancos pues manejan gran parte del dinero y los créditos. Y los trabajadores pues venden su trabajo y por último pues los ciudadanos participan votando, protestando o apoyando ciertos cambios políticos. El libro pues deja claro que algunos grupos tienen pues mucho más poder e influencia que otros, especialmente los grandes grupos económicos y empresariales, pues muchas veces logran influir en esas decisiones políticas importantes. Y algo interesante es que el autor pues muestra cómo muchas veces las decisiones económicas pues benefician más a ciertos sectores de la economía que el resto de la población. También pues menciona que en el paro nacional que hubo en el año 2021, explicando pues cómo muchas protestas nacen porque pues gran parte de la población sienten que el sistema económico no funciona de manera justa. Entonces el capítulo no habla solamente de economía, pues también habla del poder, habla de la desigualdad y habla de la participación social. Y personalmente pues me hizo pensar que muchas veces creemos que la economía depende solo del esfuerzo individual, cuando pues en realidad también depende muchísimo de las oportunidades y de quien tiene la influencia dentro del sistema. Ya para el capítulo 2, después el libro entra a uno de los temas más fuertes, la desigualdad. Y sinceramente una parte impacta bastante porque pues Colombia aparece como uno de los países más desiguales, no solo en América Latina, sino también en el mundo. El autor explica que una pequeña parte de la población concentra gran parte de la riqueza del país, pues que mientras millones de personas viven con ingresos muy bajos. Y algo curioso es que muchas personas creen pertenecer a la clase media, pero pues realmente sus ingresos siguen siendo bastante limitados comparados con otros países y sectores ricos. El libro pues también diferencia dos tipos de pobreza. Tenemos la pobreza monetaria, cuando pues el dinero no alcanza para cubrir necesidades básicas. Y por otro lado pues la pobreza multidimensional, relacionada pues con los problemas de salud, de educación, de vivienda y empleo. Y eso pues me pareció importante porque pues demuestra que la pobreza no es solamente tener dinero, sino también no tener acceso a oportunidades. Además, la pandemia pues empeoró muchísimo toda esta situación. Muchas personas pues, perdieron sus empleos, disminuyeron sus ingresos y millones de hogares pues tuvieron dificultades para sobrevivir. Aunque el gobierno pues entregó ayudas económicas, el autor dice que pues estas ayudas no solucionaron las causas profundas de la desigualdad. Y básicamente pues el libro deja una idea muy clara. El problema no es solamente cuánto dinero tiene el país, sino cómo se reparte y quién realmente se beneficia
del incremento económico. El capítulo 3 ya allí pues nos habla sobre el crecimiento económico y luego pues el autor habla sobre y explica pues especialmente lo importante, que crecer económicamente sí es necesario, pero crecer no significa automáticamente que todas las personas vivan mejor, porque pues una economía puede crecer muchísimo y pues así mantener altos niveles de pobreza y desigualdad. Según el libro, uno de los principales problemas de Colombia es la baja productividad. Eso significa que el país no aprovecha correctamente sus recursos, la tecnología ni el talento de las personas. Por ejemplo, muchas empresas siguen con la poca innovación y muchas personas pues terminan en trabajos informales o mal pagados. El autor pues allí también menciona problemas como la corrupción, la informalidad laboral, la mala inversión pública y la falta de innovación tecnológica. Y todo eso pues termina frenando el desarrollo económico. Algo interesante que el libro insiste mucho, que en Colombia pues sí tiene potencial para crecer más rápido, pero necesita administrar mejor sus recursos y fortalecer sectores productivos más modernos. Ya para el capítulo 4, ¿qué produce Colombia? Este capítulo, el autor analiza qué produce realmente Colombia y dónde vienen gran parte de los ingresos del país. Y explica que la economía colombiana depende muchísimo del petróleo, del carbón, de la minería y productos agrícolas. El problema es que Colombia pues importa principalmente materias primas y no tantos productos tecnológicos o industriales, es decir, venden recursos naturales pero producen muy poca tecnología avanzada. El autor pues incluso habla de la desindustrialización, que es, básicamente significa que la industria nacional ha perdido fuerza con el tiempo. También menciona que Colombia tiene enormes capacidades agrícolas, pero pues muchas tierras no se utilizan adecuadamente o tienen problemas de productividad. Además, el narcotráfico, los cultivos ilícitos afectan muchísimo la economía rural y han generado violencia y corrupción durante décadas. Entonces, la conclusión es que el capítulo es que Colombia necesita producir más tecnología, innovación, industria y sinceramente pues requiere desarrollarse de manera sostenible y competir mejor internacionalmente. Ya para el capítulo 5, otro tema muy importante del libro es el deterioro ambiental. El autor explica que Colombia enfrenta problemas graves como deforestación, contaminación de los ríos, destrucción de ecosistemas, minería ilegal y cambio climático. Y aunque Colombia no sea pues uno de los países que más contamina en el mundo, sí es muy vulnerable a las consecuencias ambientales. Por ejemplo, las inundaciones, las sequías o los daños a la agricultura afectan directamente a la economía y a la calidad de vida de las personas. El libro insiste mucho en el crecimiento económico, no puede lograrse destruyendo la naturaleza, porque al final los daños ambientales también terminan afectando la producción y el empleo y la vida de millones de personas. Por eso, el autor propone energías limpias, producción sostenible y pues mejores políticas ambientales. Ya para el capítulo 6 y 7, la inflación y pues sistema financiero. Finalmente el libro habla sobre esta inflación y el sistema financiero. La inflación pues es básicamente cuando todo empieza a subir de precio. La comida, el transporte, los servicios y prácticamente todo lo que consumimos. Y ahí es cuando uno siente que el dinero no alcanza igual. El autor explica que el Banco de la República intenta controlar la inflación usando herramientas como tasas de interés. También habla de cómo funcionan los bancos y cómo las crisis financieras pueden afectar a toda la sociedad.
Como ejemplo, me menciona la crisis financiera de 1998 y 1999, cuando muchísimas personas pues perdieron viviendas, empleos y ahorros. Y esto pues demuestra que los problemas financieros no afectan solamente los bancos o las empresas, sino también a millones de familias. En conclusión, siento que pues este libro intenta explicar las raíces de muchos problemas que vemos diariamente en Colombia. La desigualdad, la pobreza, la corrupción, la baja productividad, las crisis ambientales y la falta de oportunidades, pero también deja claro que Colombia tiene muchísimo potencial. El problema no es solamente la falta de recursos, sino cómo se toman esas decisiones y cómo se administran esos recursos. Y algo que me gustó mucho es que el libro demuestra que pues entender la economía no debería ser algo exclusivo de expertos, porque pues al final las decisiones económicas afectan directamente la vida de todos nosotros, el empleo, los precios, los salarios, la educación y hasta pues las oportunidades que tiene cada persona. Y bueno, ese fue mi resumen de Economía Esencial de Colombia de Eduardo Lora. Muchas gracias por escucharme y ahora sí terminaré un buen café.